Bueno, le estaba salteando el paso de las generales, sí, ya sí, lo sí. sentaba en una banca de diputados. Cantar, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Satisfecho, digo, ¿le sorprendió que el Frente Justicialista sacara más votos que Cambiemos? No, sorpresa no. Teníamos la primera proyección que había una diferencia mayor, que después se fue achicando y terminó prácticamente así, voto a voto. A ver, yo creo que vamos a tener que esperar el escrutinio definitivo para ver cómo es finalmente el resultado, pero yo creo que no es sorpresa porque tiene una explicación, entre otras, muy clara, ¿no? En el Frente Justicialista estaban puestas las miradas de gran parte del electorado, de todos los que están involucrados en la cuestión política, más ustedes mismos, los periodistas políticos, porque era a priori, y terminó siendo, la interna que generaba mayor duda sobre el resultado final, ¿no? Sí. Había un proceso interno que, particularmente entre Ros y Rodenas, que todos nos preguntábamos cómo iba a terminar. Y eso de alguna manera se vio reflejado. En el caso nuestro teníamos lista única, no pasábamos por esa situación. El Frente Progresista también tenía una interna, pero que a priori también se veía como una interna Sí, se resolvía fácilmente. Que se resolvía fácilmente, digamos, desde el punto de vista electoral. Y eso indudablemente potenció al justicialismo, que además, bueno, históricamente ha tenido un piso, una base electoral muy fuerte en la provincia de Santa Fe. No me sorprende. Y hablando de sorpresas, esperaba esta elección, pero ya está, ya pasó, díganos la verdad, cuantitativamente. Yo sé que el candidato sueña con la mejor elección, pero esta elección... Nosotros estábamos muy confiados en que íbamos a ser la lista más votada. ¿Sí? Probablemente no 170.000 votos de diferencia con el segundo, que es lo que reflejan los datos provisorios del domingo. Pero teníamos esa sensación, esa convicción de que la estrategia electoral de Cambiemos era trabajar en estos pasos para llegar con nuestro mensaje, hacernos conocer. Nosotros nos lo han consultado en más de una oportunidad, en ningún momento lo negamos. Sabíamos que particularmente quien encabeza la lista, en mi caso, tenía un alto grado de desconocimiento, más marcado en el sur de la provincia que en esta zona, pero un alto grado de desconocimiento, y que teníamos que lograr en estas pasos, aprovechar las pasos para instalar los nombres de la lista de Cambiemos, y en lo posible en estas pruebas de clasificación quedar en la pole position, salir primero. Y salimos primero por un buen margen, ¿no? Y cosechamos 500.000 votos en toda la provincia, que teniendo en cuenta esto, que somos candidatos nuevos, que teníamos que recorrer la provincia para hacernos conocidos, y que no teníamos un proceso interno, entonces la mirada del elector más politizado no estaba puesta en Cambiemos, estaba puesta en otras internas. La verdad que nos coloca de cara a octubre en muy buena posición. En el electorado de Cambiemos, ¿no? Vamos a decir la lista Cambiemos, ¿no? Porque Jorge Boazo también se asume como parte del equipo que sostiene o que apoya al presidente. ¿Ustedes entienden que hay una alta fidelización del voto, que puede llegar a ser bajo el desgranamiento o casi nulo, o se corre peligro, hay que afianzarlo al voto? Creo que uno tiene que procurar en estos 2 meses que tenemos por delante ser coherentes, mantener el mismo discurso, el mismo mensaje. Creo que hay, en la dirigencia política en general, no me refiero a nadie en particular, hay mucha subestimación de la gente. Sí. Que la gente con un afichecito, con una cara, con un eslogan... Y de los periodistas también. De los periodistas se lo engaña, y la gente los argentinos somos inteligentes, los santafesinos obviamente no somos la excepción. Entonces cuando nosotros decíamos, ojo, miren que en el 2015 también le dijeron que si ganaba Macri se venían las 7 plagas de Egipto, que íbamos a sacar la asignación universal por hijo, y no solo no se sacó, sino que se agrandó.
que íbamos a castigar a los que menos tienen, a los jubilados, y está la reparación histórica, 1 millón de jubilados nuevos cobrando lo que por derecho les corresponde, pero que antes le había sido negado, que íbamos a privatizar las universidades y tenemos un 44% de aumento del presupuesto de un año al otro. Algo que conoce clarito. Algo que conozco directamente, y tantas otras cosas. Entonces, volver a decirle, no, porque ahora después de octubre va a ser un ajuste, la precarización laboral, la edad jubilatoria. La gente realmente no es tonta. Esos proyectos ¿no? están. Por lo menos ha sido admitido por el presidente, que dijo, vamos a ir con una reforma tributaria, vamos a hacer una reforma previsional y vamos a ir con una reforma laboral. ¿Por dónde transitan? Y dicho sea de paso, se lo preguntaba la vez pasada en la radio, ¿va a sentarse en una banca para tratarlo, para defenderlo, para votarlo o para modificarlos? La reforma tributaria, lo ha dicho muy claro el presidente, y lo dice desde el primer día que asumió el ministro Duhovne. La Argentina tiene en la producción una carga impositiva que no da para más. Si nosotros realmente queremos aprovechar esta reactivación que empieza a notarse y a sentirse en el país, y acelerar el proceso de reactivación y que la Argentina empiece a crecer más aún de lo que está creciendo, de acuerdo a los indicadores que tenemos de diferentes fuentes, ¿no? Porque uno puede decir, no, esto es lo que dice el gobierno. No, la semana pasada fue la Bolsa de Comercio la que dijo 10 meses consecutivos de crecimiento de la actividad económica en la provincia de Santa Fe. Fue la Unión Industrial la que dijo hace 8 meses que la industria empezó a moverse y a crecer. El campo ni hablar, digamos, ya desde principios del año pasado. Entonces lo que hay que hacer es una reforma tributaria que gradualmente, para esto, para que después nos digan, ustedes dijeron que iban a hacer la reforma tributaria, y no, que gradualmente vaya bajando los impuestos nacionales, pero también pongamos en discusión los provinciales y también en muchos casos las municipales, que en la sumatoria hacen que alguien que tiene un emprendimiento, quiere poner una actividad económica, se frene antes de hacerlo, porque los costos son altísimos. Entonces, en la medida que nosotros podamos ir bajando gradualmente los impuestos de la mano de un crecimiento de la producción, es decir, agrandar la torta para poder bajar los impuestos, porque hay que equilibrar los números, porque después todo el mundo dice hay que bajar el déficit fiscal, por supuesto que hay que bajarlo, pero no vamos a bajar el déficit fiscal reduciendo la asignación universal por hijo, ni la asistencia social que es tan necesaria en un país que tiene 30% de pobres. Lo mismo con respecto al tema previsional. El tema previsional, lo que habló el director del ANSES, entre otras cosas, habló de una opción, de poder dar una opción de continuar. Mira, yo doy el ejemplo, vuelvo a los temas que más conozco. En el sistema universitario los docentes pueden jubilarse a los 65 años, de hecho a los 65 años le dicen, miren, empieza el trámite jubilatorio, pero tienen la opción de seguir 5 años más, hasta los 70. Yo te puedo asegurar que alrededor del 95% de los docentes opta por seguir, porque se ven buenas condiciones, es un trabajo que es diferente, probablemente vos le des esa opción a un obrero del puerto, un obrero de la construcción y diga no me jubilo ahora, pero lo que se está hablando es evaluar cómo podemos hacer que el sistema previsional sea sostenible, de manera tal de que los jubilados no tengan que ir a juicios para cobrar lo que les corresponde, sino ir avanzando, acercándonos al 82% móvil en todas las actividades laborales, y pero sin afectar los derechos de la gente. Y lo mismo en la reforma laboral. Lo que pasa es que se dice reforma laboral y inmediatamente dicen no, porque los 90 acabaron la precarización. Pero en los 90 acabaron, pasados hace 30 años, estamos hablando de otra, sí, pero el otra Argentina. Brasil y también está muy cercano. Bueno, pero nadie dijo de hacer algo a la brasilera. No, pero es lógico que sí, algunos sectores lo digo temor totalmente, esto, ¿no? lo digo como una cuestión, un razonamiento lógico, pero digo, pero no podemos hacer una reforma que baje esos costos indirectos que no van al bolsillo del trabajador, pero sí encarecen la actividad productiva. Sí, pero es cierto también que la historia habla de que las reformas laborales y otras generalmente fueron en contra de los trabajadores. Por eso uno supone o entiende el temor de algunos sectores. Yo digo, es entendible el temor, pero lo que se busca del gobierno es que haya más trabajo.
Más actividad productiva, más trabajo, de mejor calidad, mejor pago, reducir la desocupación, y es el camino, el único camino para atacar en forma sostenida la pobreza en Argentina. Dijo recién, no hay que subestimar a la gente, y la gente planteó un 10% más o menos, un poco más, entre votos blancos y votos nulos. O sea que si había que llegar al 1,5 para poder ser candidato, el candidato blanco o nulo superó en más de 6 veces ese piso. Ese es un mensaje muy fuerte para ustedes, ¿no? Sí, es un mensaje muy fuerte hacia la clase política, es un mensaje muy fuerte hacia el sistema electoral que hoy tenemos, que hay que ponerlo en discusión después de octubre. Quiero ser muy claro en esto, no podemos discutir el sistema electoral en pleno proceso electoral. Hay que ir a un sistema más moderno de voto electrónico. Ustedes saben que el gobierno intentó llevar adelante una reforma en el sentido del año pasado, que es por demás de vulnerable, y se trabó en el Senado. No sé si es el voto electrónico que... Lo que sí es cierto es que tenemos que buscar un mecanismo que sea más ágil, digamos, y en el caso de la provincia de Santa Fe todavía no pasó porque hubo varios frentes que tenían internas, pero fíjense, en provincia de Buenos Aires, listas únicas del justicialismo, lista única del masismo, lista única de Cambiemos, todas listas únicas y unas pasos que no son más que para que el otro día veamos tener una encuesta más precisa de por dónde pasa el electorado, digamos. Entonces hay que avanzar en una reforma política en este sentido, que hay que poner en discusión lo de los mandatos, si está bien esto de los 4 y cada 2 años estar haciendo elecciones, si no tendremos que pasar, no lo estoy afirmando, digo que son temas que hay que poner en debate, ¿no? Si no terminar con las vacas sagradas, una cosa así más o menos, ¿no? Claro, si no volver a pensar en los periodos de 6 años con elecciones intermedias cada 3, si no estamos un año de gestión, pero fíjense lo que ha sido que no debería ser naturalizado y lamentablemente se naturaliza. La actividad del Congreso de la Nación, hablando de un lugar donde uno aspira a estar. El año pasado tuvimos un Congreso, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, que nada que envidiar a las mejores democracias del mundo, parlamentarias, como se discutió, se debatieron temas. Este año era año electoral y parece que no podemos ponernos de acuerdo en nada. Así es. Entonces, este tipo de cosas... No hay ni sesiones, además. Fuera, 6 meses por lo menos prácticamente sin sesiones, salvo algunas extraordinarias. Hay que poner estos temas en debate, por supuesto, fuera del terminado el proceso electoral, porque son los temas en los que creo que los argentinos y particularmente los dirigentes tenemos que dejar de lado algunas pequeñas cuestiones locales o de las propias internas de los partidos y pensar más en el conjunto. Gracias por habernos acompañado esta noche, ¿eh? No, un gusto, como siempre. El gusto, como siempre, es nuestro. Bueno, Ricardo. Estaba pensando que más allá que el final siempre es tuyo, empezamos y terminamos con 2 precandidatos, ahora candidatos, y estamos a pocas horas de que mañana recordemos nuevamente un aniversario de la muerte de San Martín. No viene mal en este contexto ver las grandes figuras de nuestra patria. No voy a hacer el cierre habitual. Yo digo, admiro y trato de imaginarme cómo eran estos tipos, ¿no? Perdóneseme la licencia nuevamente, que pensaban un país que no iban a ver. ¿Cómo se hace? ¿No? Cuando, un gran país, cuando ¿no? el dirigente político, Ricardo, está viendo decir, yo me corro un poquito para acá, ¿cuánto mido? ¿Cuánto más? No había encuestas y se imaginaron una Argentina progresista, pujante, institucionalizada, con sus luchas intestinas. Con un grado de generosidad que además, en vez de quedarse en la comodidad, decidió cruzar la cordillera. Bueno, nada más ni nada menos. Al gran San Martín, para mañana nuestros respetos. ¿Nos vamos? Hasta el miércoles. Gracias a ustedes por habernos acompañado. El próximo miércoles los volvemos a invitar aquí en Veo Santa Fe, en Sin Ánimo de Polemizar.